Bien chicos, ahora vamos a empezar con la novena clase del curso de química. Ahora vamos a abarcar lo que es un nuevo tema, que es el curso el tema de reacciones químicas. Vamos a dividirlo en unas cuantas partes. Bien, esta va a ser la primera parte que vamos a hablar sobre reacciones químicas. Ya en las otras clases hemos hablado sobre las funciones químicas, ya hemos hablado sobre configuración electrónica y muchas otras cosas más que tienen que ver sobre los elementos químicos. Ahora en este caso primero vamos con la definición de reacción química, que se define de la siguiente manera. Son cambios o transformaciones en los cuales una o más sustancias iniciales llamadas reactantes, así como lo indico aquí en esta ecuación química, mediante choques efectivos ocurridos entre sus átomos y moléculas originan la ruptura de enlaces, produciendo la formación de nuevos enlaces químicos. A partir de acá, de lo que les acabo de decir, eso de la ruptura de los enlaces, produciendo nuevos enlaces, eso quiere decir que en los reactantes van a ocurrir ciertas reacciones entre ellos dos, tal que al final se van a producir nuevos enlaces entre ellos y al final se va a generar una sola molécula. Un producto o varios productos pueden generarse. En este caso en especial, que les doy el ejemplo de esta ecuación química, simplemente va a ser un único producto. Bien, en otras reacciones químicas van a haber varios productos, pero en general a todos los elementos del lado izquierdo se les va a llamar reactantes y a todos los elementos del lado derecho se les va a llamar. Bien, a ver, continuamos. Los que darán lugar a la formación de nuevas sustancias, como ya les indiqué, denominadas productos con propiedades distintas a las iniciales. Claro, las propiedades que están acá separadas, cada uno de estos elementos, es completamente distinta a cuando ya tienes el producto formado. Entonces, ese es un muy importante dato sobre las reacciones químicas. Luego tendríamos un tipo de clasificación. ¿Bien? Es la clasificación que vamos a hablar el día de hoy nosotros, porque incluso hay dos clasificaciones más. Si ustedes recordarán, siempre es bajo ciertos criterios. Entonces, a ver, vamos con la primera. Dicen reacciones de síntesis, adición o composición. Ocurre cuando dos o más reactantes se unen para formar un solo producto. Si ustedes, bueno, acá es muy intuitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en los reactantes van a haber varios, pero en los productos va a haber uno solo. Se le llama de adición, ¿por qué? Porque los reactantes se suman, se reaccionan entre ellos, se unen para formar un solo producto. Aquí tenemos varios ejemplos con sus nombres debajo. Bueno, estos son los nombres de los científicos que trabajaron sobre estas reacciones. Y claro, este ejemplo de aquí que también les enseñé al principio es una reacción de síntesis. Porque si se dan cuenta tenemos dos reactantes que se unen y forman un solo producto. Entonces se podría clasificar de esta forma, que es una reacción de síntesis. Luego tenemos la reacción que es al revés, que es la reacción de descomposición. Que pasa lo contrario, que en los reactantes hay un solo elemento, un solo producto, y al final se forman varios, se separan entre ellos. Bien, entonces en los reactantes habría uno solo y los productos serían varios. En este caso los reactantes son varios y el producto es uno solo. Aquí es al revés. Entonces se le llama descomposición. ¿Por qué? Porque el reactante se descompone en varios elementos, en varios productos. Bien, por eso se llama descomposición. Y este se llama de síntesis o adición porque se suman. Entonces aquí tendríamos varios ejemplos sobre reacciones de descomposición. También se van a clasificar en ciertas, como por ejemplo pirólisis, que por acción del calor se va a separar. Tenemos fotólisis, que esto quiere decir que por acción de la luz se va a separar este reactante. Y electrólisis, que por acción de la electricidad. Entonces, cada uno de estos tipos de reacciones de descomposición, si se dan cuenta, actúa cierto factor, como por ejemplo aquí en la pirólisis el calor, en la fotólisis la luz y en la electrólisis la electricidad. Bien, entonces siempre va a haber un agente externo que se encargue de que la reacción química se lleve a cabo. No, en otros casos pueden que los elementos reaccionen solos, pero en la mayoría de casos se necesita aplicar cierta fuerza externa para que puedan reaccionar entre ellos. Y bueno, vamos con los dos últimos, que son como una variación de lo que hemos visto hace un rato en las de adición y descomposición. Es una variación entre ellos. Primero, tenemos por ejemplo este de aquí, reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Aquí, si se dan cuenta, a ver, vamos a leer qué nos indica aquí. Es la reacción de una sustancia simple, la sustancia simple es A, con un compuesto BC.
Bc es el compuesto, donde el elemento desplaza a otro, que se encuentra formado parte del compuesto dependiendo de la actividad química. Si se dan cuenta, bueno, ya la definición será un poco complicada, pero gráficamente se puede entender así. Tenemos un elemento A, tenemos una molécula, porque cuando ya está formado por dos elementos ya es una molécula, un compuesto también se le puede decir, y si se dan cuenta, aquí el A reemplaza al B, ¿ven? Y al final se forma el compuesto AC, y el A fue reemplazado por AC, que es una reacción de sustitución simple. Simple, ¿por qué? Porque hay un solo reemplazo. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera dos reemplazos? En ese caso se le va a llamar reacción de doble desplazamiento o de doble descomposición. O también otro nombre que le dan es el de metátesis. Entonces, si se dan cuenta gráficamente también pueden identificar qué es lo que sucede. Aquí, por ejemplo, el A pasa a estar con el D, ¿ven? Y el B y el C se unen. El B y el C se unen. Entonces, esto sería un tipo de reacción química que se le llamaría doble desplazamiento o doble descomposición también. Entonces, estos dos de acá son muy parecidos, pero estos de acá se derivan de lo que acabamos de hablar de aquí, de los de reacción de síntesis y descomposición. Entonces, en general, en resumen, yo les diría que lo más importante son estas dos clasificaciones, la reacción de síntesis y la reacción de descomposición, que ya les expliqué. Y bueno, ya les enviaré una actividad con preguntas sobre este tema y eso sería todo.